Qué gusto verlos, Dios les bendiga, qué bueno que están acá. Pues gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir en esta tarde ya. Gracias a Dios. El día de hoy los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Ahí ya está listo todo para recibirlos. Bueno, ahí está. Muy bien, pues gracias a Dios. El día de hoy, ya segundo domingo del mes de diciembre, pues vamos a terminar con esta hermosísima carta que dejó el apóstol Pablo a los filipenses. Gracias a Dios que hemos podido hacer un recorrido en esta carta que para muchos he podido constatar que es una de las cartas favoritas que guardamos en el corazón por todo lo que contiene. Esta carta a los filipenses sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo y es una de las epístolas más personales, alentadoras en el Nuevo Testamento. Y fue enviada a la iglesia en Filipos, una comunidad fundada precisamente por el apóstol Pablo en el segundo viaje que hizo, en el segundo viaje misionero. ¿Cuáles fueron los temas que hemos visto durante esta serie de predicaciones? Vimos que uno de los temas principales fue el gozo en medio de la adversidad, la unidad, la humildad, Cristo como centro, gratitud, generosidad, perseverancia en la fe y la paz de Dios. Esta carta a los filipenses resalta, y esto hay que tenerlo muy presente, resalta que el gozo verdadero y la paz proviene de una relación íntima con Cristo. Si hay algo que resalta esta carta es precisamente el gozo y la paz, esa paz y ese gozo verdadero, que es resultado de estar en esa comunión con Cristo, independientemente, amados hermanos, de las circunstancias que estemos viviendo. Esta carta también nos exhorta, nos llama a los creyentes a vivir en unidad, a vivir en humildad y en gratitud, confiando en que Dios es nuestro proveedor y por supuesto proveerá todo lo necesario para nuestras vidas, para nuestro ministerio. Así que pues ese es el recorrido que hemos hecho y hoy, gracias a Dios, finalizamos con esta carta. El mensaje del día de hoy es saludos en Cristo, comunión en gracia, que está basado en los últimos versículos del capítulo 4 de Filipenses, del 20 al 23. Muy bien, pues quiero comentarles que cuando estaba pasando de la primaria a la secundaria, ya hace ya algunos años, tomé el gusto por leer. A mí cayó un libro no muy grande, más bien delgado, que me impactó su contenido. No lo he encontrado, por más que lo he buscado, no recuerdo el autor, pero fue una historia que me inquietó, que me llenó de interés. Se llamaba Copo de Nieve, me acuerdo bien del nombre, Copo de Nieve. Y era la historia de un niño que en muy poco tiempo él iba envejeciendo. O sea, envejecía muy rápidamente. Y pues narraba lo que esto implicaba, la relación con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares. Y era tan interesante la historia que pues me preguntaba, ¿y qué viene después? ¿En qué terminará? ¿Se morirá? ¿Parará de crecer? Entonces yo ya me andaba por saber el final de la historia, ¿no? Era muy interesante, lo leí muy rápidamente y finalmente pues fue una historia que abrió mi panorama para poder continuar ese hábito de la lectura.
Y le doy gracias a Dios porque he tenido oportunidad de leer literatura de muchos géneros, ¿verdad? Uno de los siguientes libros, no fue el segundo propiamente, pero uno de los siguientes libros fue un libro que hablaba de detectives, ¿verdad? Igual era un libro que pues me llamó mucho la atención, porque hablaba de la historia de unos detectives en Nueva York. Yo, sin conocer Nueva York, me imaginaba los edificios de Nueva York, sobre todo por la narrativa del autor y todo lo que estos detectives estaban viviendo. Era el famoso Eddie y el famoso Sonny, que pues eran los que protagonizaban esa historia. Era un documento que describe la personalidad y los antecedentes de los detectives. Recuerdo una escena que estaba escapando uno de los detectives de unos que estaban persiguiéndolo, y estaba en las puertas del metro, y en el momento en que él se sentía perseguido, apenas iba a cerrarse la puerta del vagón, y él echó un brinco hacia afuera, ¿no? Y dejó a los que lo iban persiguiendo, y ya nomás les dijo adiós. Y yo, que vivo esa escena también, la reviví. Yo me sentía asediado por unos delincuentes ahí en el metro, creí que me iban a robar lo que traía, era un tiempo de aguinaldo, y me les quedaba viendo y me acordé del libro, ¿verdad? El libro se llamaba Contacto en Francia. Algunos tal vez lo hayan leído o hayan visto la película. Entonces hice exactamente lo mismo. En el momento exacto que iban a cerrarse las puertas, eché el brinco y casi me despido de los delincuentes, ¿no? Bueno, fue algo pues, curioso, ¿verdad? Pero también pues me intrigaba. ¿Y cómo terminará la historia? ¿Qué será lo que viene al final? Y de hecho sé que algunos no son tan pacientes, ¿verdad? Y leen el primer capítulo, les interesa, y luego se van al final a ver en qué termina, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de leer. No creo que haya un formato específico de leer, aunque pues normalmente se lee del capítulo 1 hasta el capítulo final. Así que hay, según el estilo, hay algunas diferencias en cuanto a leer una historia, una novela, en fin. Al fin de cuentas es un hobby, es una diversión, pero yo me pregunto, en cuanto a la vida, en cuanto a nuestra estancia aquí en la tierra, cuando lleguemos al final de la vida, porque no podemos adelantar las páginas, no podemos llegar al capítulo final de nuestra vida, como si fuera un libro. Pero yo me pregunto, en el final, cuando lleguemos al final de la vida, ¿cuáles serán las cosas que tendrán importancia? ¿Cuáles serán las cosas que tendrán importancia? Si pudiéramos brincar al último capítulo de nuestra vida, ¿cuál será o sería el desenlace de todo? Algunos están angustiados. Yo recuerdo la historia de un sacerdote jesuita que se convirtió al cristianismo. Ese sacerdote jesuita, perseguido por la iglesia, tenía una hermana monja que estaba recluida ahí en un convento, y él en su escape fue a buscarla, compartirle el evangelio, y esta hermana que él tenía estaba enferma en los últimos días. Siendo monja recluida en un convento, ella estaba en un tormento porque no sabía cuál era su destino final. Ella, a pesar de su devoción, como ella la entendía y como ella la vivió, ella creía y se atormentaba por el hecho de saber que iba al infierno. Pero nosotros, en estos tiempos, con todo lo que Dios provee, si pudiéramos saber cómo serán los últimos días, ¿qué decisiones tendríamos que tomar? ¿Qué cosas tendrán importancia
para el día en que se desenlace todo. No sabemos cuándo. Hay gente que ha muerto muy prematuramente. Hay gente que ha sido muy longeva y a pesar de sus 100 y cacho años sigue viviendo. Pero tú y yo no sabemos qué tiempo estaremos en esta tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que decidir y hacer mientras ese día llega? Que no sabemos cuándo va a ser. Estamos llegando a los últimos versículos de la carta de Pablo a los filipenses. Y aquí al final de la carta encontramos las cosas que serán importantes al final de nuestra vida, al final de nuestro tiempo, al final de nuestra historia, la historia inclusive del mismo mundo. Si llegamos a comprender estas cosas hoy, ahora, en este tiempo, podremos tomar buenas decisiones y encaminar nuestra vida hacia lo que realmente importa al final. No importa si llegamos a los más de 100 años o si el día de hoy el Señor nos llamara a su presencia. Estas son las 3 cosas que importarán al final, que son la gloria, el amor y la gracia. 3 cosas que importarán al final de nuestra vida: la gloria, el amor y la gracia. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de estas cosas importantes. Abramos nuestra Biblia. En la carta a los Filipenses, tal vez ya la tengas ahí separada por todo el tiempo que hemos estado compartiendo esta carta. Y vamos a hacer la lectura de Filipenses 4, del 21 al 23. ¿Ok? Bueno, cuando tengas ubicada esa porción, vamos a darle lectura. Filipenses 4, si le pueden adelantar, estaría mejor. Dice la palabra del Señor. Todos juntos. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Toma tu lugar. Así que 3 cosas especialmente que importarán al final: la gloria, el amor y la gracia. Así que cuando lleguemos, amados hermanos, cuando lleguemos al final de la historia, la primera realidad importante será la gloria de Dios. La primera realidad importante será la gloria de Dios, ya que nos dice la Biblia en Filipenses 4:20, nueva versión internacional: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién es el merecedor de toda la gloria? Dios. Dios merece la gloria. Ahora, no solo en los momentos de culto, no solo mientras estamos congregados. Dios merece la gloria no solo por unos momentos, sino por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Cuando las cosas más gloriosas de este mundo hayan pasado al olvido,
Dios seguirá siendo glorioso y seguirá mereciendo toda la gloria. Por tanto, cuando lleguemos al final de la historia, la primer realidad importante será la gloria de Dios. Bueno, quizás algunos de ustedes, yo hice esa pregunta hace mucho tiempo, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios tiene dos sentidos, veámoslo bajo esa perspectiva. El primer sentido de la gloria de Dios es la manifestación de la naturaleza de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres percibir su gloria? Ve la naturaleza, ve la creación, ve la naturaleza de Dios. Y en segundo sentido, es la aclamación, la adoración, el crédito que le damos por lo que Él hace. En otras palabras, amados hermanos, la gloria de Dios es lo que Él hace para manifestar su grandeza. Repito, la gloria de Dios es lo que Él hace para manifestar su grandeza. Y es nuestra reacción a lo que Él hace. Cuando sabemos que estamos aquí por su poder, por su soberanía, por su amor, cada amanecer, por nublado que pudiera estar, por frío que pudiéramos percibir, vemos la grandeza de Dios. Así que, en otras palabras, la gloria de Dios es lo que Él hace para manifestar su grandeza y nuestra reacción a lo que Él hace. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita va a ser un poco más fácil imaginarnos esto que en la mañana que estábamos aquí muy fríos. Pero imagínate que estamos en una playa. Imagínate en una playa. Una playa que tú conozcas, de esas playas hermosísimas que parece un paraíso, y ahí estás, esperando que amanezca. No sé si alguien ha tenido ese privilegio, no solo de ver la puesta, sino cuando va a amanecer, que tú te pongas ahí en la playa esperando que va apenas a amanecer. Imagínate eso. Estás sentado en la playa, junto al mar, viendo la salida del sol. A cada momento los colores se vuelven más brillantes. El agua refleja la luz roja, luego anaranjada, amarilla, azul, blanca. Ves los rayos que se levantan sobre el horizonte hasta que en un instante se asoma la esfera de la luz del sol. ¿Lo has vivido? Es algo extraordinario, verdaderamente digno de compartirse. En ese momento de extraordinaria hermosura, no puedes contenerte. Y le llamas a quien está junto a ti para que le digas: mira, qué bello, ve, admira este amanecer. Frente al despliegue de la majestad del sol no puedes quedarte quieto ni callado. Tienes que expresar tu admiración. Y ahora le sacamos foto, lo posteamos, lo hacemos un en vivo y damos a conocer esa esplendorosa experiencia. Amados, imaginémonos, multiplicado por miles de millones de veces, así es la gloria de Dios. Así es la gloria de Dios. La gloria de Dios es como miles de millones la luz del sol. Así como la luz del sol manifiesta su presencia, la gloria de Dios nos demuestra quién es Él.
Su gloria muestra su poder, su majestad, su santidad, su perfección, su misericordia y su hermosura. Su gloria se ve cuando Él hace maravillas. Nosotros le damos la gloria a Dios, amados hermanos. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando reconocemos la grandeza de lo que Él ha hecho. Cuando alabamos su majestad, su grandeza, su poder, su amor, le estamos dando la gloria a Dios. El peor error, amados hermanos, que podemos cometer es el querer la gloria para nosotros. Dios merece y es el único merecedor de la gloria. Inclusive Dios mismo le dio un mensaje a Jeremías. Veamos este mensaje. Dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. El único digno de toda la gloria es Dios. Cuando nos gloriamos en nuestra inteligencia, en nuestra influencia o en nuestra riqueza, se nos olvida de dónde vienen todas esas cosas. La única razón de gloriarnos es en conocer al Señor, porque toda la gloria es de Él. Él muestra su gloria, su amor, su poder y su justicia. Fíjense, hace tiempo leía sobre un clérigo francés, obispo de Ginebra, que se conoció como San Francisco de Sales. Y él comentó que algunos hombres insolentes y arrogantes se vuelven insolentes y arrogantes porque van montando un caballo enorme y hermoso, y llevan una pluma en su sombrero y van vestidos con las mejores ropas. ¿Quién no aprecia la locura de ese pensamiento?, pregunta Francisco. Si hay gloria en estas cosas, es la gloria para el caballo, la gloria para el ave que dejó la pluma y el sastre que hizo la ropa. Del mismo modo, amados hermanos, nos descarriamos cuando dejamos de darle a Dios la gloria. En cambio, cuando vivimos bien preparados para el desenlace de nuestra propia historia, o cuando vivimos preparándonos para el desenlace de la historia del mundo, es cuando aprendemos a darle la gloria de Dios en todo. Él es quien se la merece. Él merece la gloria por todo lo que es y por todo lo que hace en nosotros. Hermanos, este es lo primero, la realidad más importante al final de nuestra historia, la gloria que le damos a Dios.
Cuando lleguemos al final de nuestra historia, al final de la historia, la segunda realidad importante será el amor que hemos compartido con los demás. Dice Filipenses 4, 21 y 22 en la versión internacional. Dice: saluden a todos los creyentes en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los creyentes, especialmente los de la casa del César. Vemos que al final de su carta a los filipenses, el apóstol Pablo está mandando saludos. El saludo para todos los santos, los que han sido redimidos por Cristo Jesús. Pablo les manda saludos a 3 grupos. El primer grupo manda saludos a su equipo, a ese equipo de los hermanos que lo apoyaban y lo acompañaban. Y Pablo muestra la importancia de cada miembro de la comunidad. Hermanos, cuando llegamos acá todos los domingos, lo primero que hacemos es saludarnos. Y hoy vamos a ver la importancia de ese saludo. No lo debemos de ver como un mero formalismo, sino lo que contiene, lo que nos va a mostrar esta carta, al final de esta carta, cuando Pablo manda saludos. El primer saludo es precisamente a su equipo, a esos hermanos que lo apoyaban y lo acompañaban, y da la importancia de a cada miembro de la comunidad. Al segundo grupo es que les manda un saludo a los demás miembros de la iglesia, quienes eran también hermanos y amigos, a algunos desconocidos. Es una muestra de unidad en Cristo a pesar de la distancia. Él manda saludos. Y el tercer grupo manda saludos a los que trabajan para el César en Filipos. Era una ciudad muy importante en la administración del Imperio Romano, así que habría hermanos en Filipos que conocían a algunos de los hermanos de Roma por el trabajo. Estos saludos, amados hermanos, van mucho más allá de lo que les decía de una simple cortesía. ¿Por qué? Porque están mostrando la fuerza del amor de que une a los creyentes en Jesús. Nosotros hacemos algo cuando nos saludamos. Y es la instrucción del que está dirigiendo el culto. Saluda a tu hermano, pregúntale su nombre, salúdalo con afecto, para que cuando nos volvamos a encontrar, podamos encontrarnos y decirnos por nombre: hermano fulano, hermana sutana. Estos saludos van más allá de una cortesía congregacional. Muestran la fuerza del amor que une a los creyentes en Cristo. Es extraño mandar saludos a personas desconocidas, pero el amor de Cristo los unía en un solo cuerpo. Del mismo modo, el amor de Cristo nos une a nosotros como hermanos también, aquí y alrededor del mundo. Otra vez, un saludo en Cristo no es algo trivial, sino una herramienta poderosa para construir relaciones, fortalecer la comunión y reflejar el amor de Cristo. En diversas ocasiones he tenido la oportunidad de entrar a un comercio, a una tienda, y veo que hay una Biblia. Y no resisto el interés por preguntar quién lee la Biblia. Hace algunas semanas, después de mucho tiempo, entré a la tienda de enfrente y vi que había una Biblia. Y le pregunté al señor que estaba ahí: oiga, ¿quién lee la Biblia? Dice: yo. ¿Le usted es católico? ¿Es cristiano? Dice: soy cristiano evangélico. Amén, gloria a Dios. Y yo también, le dije. Me llamo Juan Jesús. Y me dijo él: me llamo Moisés. Me identifiqué, Juan Jesús y Moisés reunidos. Entonces, él sabe que soy cristiano y que sirvo en esta iglesia.
y ahora ya no le digo, Señor, me da una coca. Le digo, hermano Moisés, ¿me vende usted una coca? Y él me dice, con mucho gusto. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Le digo, Juan Jesús, ¿verdad? El saludo no es una mera cortesía, hermanos. Es una identificación entre hermanos. Es mucho más que un saludo. Es un saludo, una herramienta poderosa para construir relaciones, fortalecer la comunión y reflejar el amor de Dios. Veamos el orden de los saludos. Los primeros son los que sirven al Señor Jesús y de los que son parte del pueblo. Y después se manda saludos de los que tienen una conexión que es parte de este mundo. Ahora, es un gran ejemplo de que cuando llegamos a conocer a Cristo, nuestras relaciones humanas pasan a segundo término. Y me explico. Este es un gran ejemplo de que cuando llegamos a conocer a Cristo, nuestras relaciones humanas pasan a segundo término. Y vean, los lazos de la familia, los lazos en el trabajo y la nacionalidad no desaparecen. Pero ahora lo más importante es que conocemos al Señor Jesús. En cambio, esos vínculos se vuelven más fuertes. El de la familia, el de trabajo, el de los amigos, se vuelven más fuertes cuando se comparte la fe en Jesucristo. Cuando tu familia conoce a Cristo, ese amor fraternal se vuelve todavía más fuerte. En cambio, si no lo conocen, no, por supuesto que lo sigues amando, ayudando, pero habrá un faltante. Fíjate bien en esto, hermanos. Al final de tu vida, que no sabemos cuándo será, y rogamos a Dios que sea pues, cuando Él quiera, ¿verdad? Podríamos pedir muchos años, pero Él tiene ya un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero al final de tu vida, te pregunto, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te llevarás? Tal vez estás haciendo, hiciste un gran esfuerzo por comprarte el carro de tus sueños. Te llevarás tu carro. Ese supercarro que no tiene ni una patinada de mosca. ¿Qué te llevarás? Se dice de una señora que trató de hacerlo, de llevarse su carro. Y ella dejó instrucciones en su testamento de que la enterraran con su Corvette rojo. Por supuesto que tuvieron que echar cemento alrededor del carro para que no se lo robaran. Y se sabe que el carro está ahí, pero la señora no. Su alma fue a algún lugar que no sabemos. Solo Dios sabe a dónde. Pero yo pregunto, ¿qué te llevarás cuando tú mueras? ¿Te llevarás tu fortuna? Por supuesto que no. No lo creo. Más bien se lo vas a dejar a otros, que en muchos de los casos no sabrán usarlo. Lo despilfarrarán porque no les costó trabajo. Si tus hijos han llegado a conocer a Cristo, ¿sabes qué? Ellos se irán contigo. Oremos porque nuestros hijos conozcan al Señor. Démosle el mejor ejemplo que podamos. Ahora, seguramente tú tienes amigos del alma y dirán como nosotros decíamos ahí en el banco, no es mi amigo, es mi hermano, ¿verdad? Tal vez tengas hermanos, esos que tú consideras hermanos muy, muy, muy amados. Si tus amigos han llegado a conocer a Cristo, también se irán contigo, te los llevarás. Una buena amistad puede durar toda la vida.
pero las mejores amistades durarán toda la eternidad, porque se basa en Cristo. Por eso es tan importante, amados hermanos, valorar el amor que Cristo nos da para compartir con otros. Esa unión la llevaremos por siempre. Cuando llegue el final de la historia, hay una tercera realidad importante y es la gracia de Jesucristo. Filipenses 4:23, Nueva Versión Internacional, dice: que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Pablo ya está terminando esta carta y diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. En términos bíblicos, amados hermanos, la gracia sabemos que es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores, expresado principalmente en Cristo. Veamos, y lo sabemos, y lo vamos a recordar, lo vamos a aprender. La gracia es el fundamento de nuestra salvación. Es el fundamento de nuestra salvación. Y repito, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Porque la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la gracia es lo que Dios nos da, aunque no lo merezcas. Y no solo nos da la gracia, nos da la misericordia, que es lo que no nos da, que sí merecemos. Pero estamos hablando de la gracia. La tercera realidad de importancia es la gracia del Señor Jesucristo cuando lleguemos al final de nuestra historia. Fíjate bien, el motor que nos mueve en la vida es la gracia de Dios que tenemos en Jesús el Señor. Al final de la historia, no será tan importante lo que nosotros hemos hecho para Dios. Lo importante será lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Apenas en pocos días nos reuniremos para celebrar el nacimiento de Jesús. Cuando Él vino y dejó su trono y se hizo hombre, se hizo humano, se hizo carne, eso lo hizo por amor a nosotros. Y lo celebraremos y tendremos un culto especial el 21 de diciembre. Y haremos saber que Jesús es la luz del mundo. No se centra en lo que Dios hacemos por Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Él vino al mundo, dejó su trono, se hizo carne, vivió entre nosotros, fue crucificado, fue maltratado, murió en una cruz. Pero lo que Él hizo fue portentoso porque resucitó. Hermanos, la tercera realidad importante en el final de nuestra historia es la gracia de Jesucristo. La gracia del Señor Jesús es el motor que nos anima, que nos dirige, que nos capacita. No sé si recuerdan la historia de ese paralítico que el Señor Jesucristo sanó. Ese hombre no podía caminar, no podía hacer nada para llegar a donde estaba el Señor Jesús y buscaba ayuda. Sus amigos lo levantaron y se lo llevaron al Señor. Y ahí Jesús, el Señor, le perdonó sus pecados y lo sanó. Nosotros así somos. Necesitamos ayuda.
Necesitamos ayuda todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? No podemos hacer lo que tenemos que hacer y no podemos agradar a Dios ni vivir por nuestra propia cuenta. Necesitamos que alguien nos levante y nos lleve al lugar donde podemos encontrar ayuda. Eso es lo que hace la gracia del Señor Jesús. Ahora, por un lado, el legalismo, dicen en algunos púlpitos, tienes que esforzarte, tienes que hacerlo, no falles. Pero lo que nos dice el Señor Jesús en su amor y en su gracia es lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. La gracia del Señor Jesús no nos regaña. No regaña al corazón débil y arrepentido, más bien lo toma y lo levanta. La única manera de llegar bien al final del camino es aprender a depender por completo de la gracia de Dios. Si alguna vez llegas a pensar o estás pensando, yo puedo, quiero decirte que estás en un gran riesgo, en un gran peligro. Pero cuando le dices al Señor Jesús, te necesito que me ayudes, es que su gracia te levanta, te ayuda y te acompaña en tu caminar. Se dice que un hombre en un culto se levantó para dar su testimonio. Y después de contar cómo el Señor lo había rescatado y le había dado el perdón de sus pecados, se sentó. Pero el líder de una reunión, era un poco de esos legalistas. Y le dijo, nuestro hermano nos ha contado de todo lo que Dios hizo por él. Y dice ese líder, pero cuando yo me convertí, tuve que hacer muchas cosas antes de que Dios me aceptara. El que se había levantado a dar su testimonio se volvió a levantar y dijo, tiene razón, hermano. Se me olvidó contar mi parte, porque por más de 30 años mi parte fue escapar de Dios en mi pecado. Esa fue mi parte. Y la parte de Dios fue perseguirme hasta que me encontró. Esa fue la parte de Dios. Este hombre comprendió lo más importante. Fíjate bien, no es nuestro esfuerzo lo que nos salva y nos lleva por esta vida. Es únicamente la gracia del Señor Jesús. Solamente su gracia. Nuestra parte, amados hermanos, es solo depender de su gracia. A cada momento. Es buscar su ayuda en todo. Es confiar en que Él está obrando. No es tratar de ganar su amor, sino vivir dependiendo de que ya tenemos su amor.
La gracia no solo es el inicio de nuestra vida cristiana, no, sino la fuerza que nos sostiene y el fundamento de nuestra esperanza futura. Es un recordatorio de que en todo momento dependemos completamente de la obra de Cristo. Hermanos, al final de nuestra vida, que insisto, no sabemos cuándo será, ¿qué importará? Al final de nuestros días, ese último día de nuestra existencia, ¿qué importará? Lo más importante será la gloria de Dios, el amor de nuestros hermanos y la gracia de Jesucristo. Será lo que más importará. Y yo te pregunto, ¿tú para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Lo más importante será la gloria de Dios, el amor de nuestros hermanos y la gracia de Jesucristo. Te pregunto, ¿qué es lo que más aprecias? No te sujetes, no te aferres a cosas que van a quedar atrás, que no te podrás llevar. Vive para lo que realmente vale la pena. Vive para lo que realmente vale la pena. Así que lo más importante lo tienes en tus manos y esto te hará tomar decisiones para cuando el día final se acerque. Amén. Vamos a orar. Señor, poderoso Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde te damos, Señor, a ti la gloria, y no solo hoy, sino por los siglos de los siglos. Reconocemos que tú eres el único digno de honor, el único digno de alabanza. Todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de tu bondad infinita. Y por eso, Señor, nos postramos delante de ti con corazones agradecidos por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión constante en nuestras vidas. Señor, te rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con nosotros, que sea nuestra fuerza en las dificultades, nuestra guía en la confusión, nuestra paz en medio de la tormenta. Enséñanos a depender de esta gracia cada día de nuestros días, confiando en que es suficiente para todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia, un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Ayúdanos a vivir en unidad como con todos los santos, mostrando tu amor, reflejando tu gloria en cada relación. Que nuestra comunión como iglesia sea un testimonio de tu poder, ese poder que transforma. Padre, permítenos vivir cada día para tu gloria, exaltándote con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Llénanos con tu Espíritu Santo para que en todo lo que hagamos, tu nombre sea honrado y magnificado. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra gloria eterna. Te damos gracias y esta iglesia